La película Los Asesinos de la Luna del director estadounidense Martin Scorsese, que se estrenó hace unos días en salas de cine de todo el mundo, cuenta la historia de riqueza y tragedia de una tribu llamada los Osage. Pero, ¿quiénes eran? ¿Cuál es su historia? ¿Y por qué merecen ser los protagonistas de una película? Empecemos por recordar que la nación Osage es una tribu nativa de Norteamérica y que tiene su dominio ancestral, eso quiere decir su territorio, en gran parte de Oklahoma. Sin embargo, desde los años 1200, la historia de la tribu ha estado llena de desplazamientos a muchas diferentes regiones. Esa tribu se dedicaba a la caza y a la recolección como muchas otras de aquella época, hasta que de repente, en 1910, descubrieron grandes yacimientos petroleros ahí en sus tierras y como por arte de magia les llegó el oro negro y con eso la riqueza y la opulencia. Sin embargo, esa riqueza trajo también las envidias y los actos racistas contra los Osage y finalmente los miembros de la tribu empezaron a desaparecer así misteriosamente. Años después se descubrió que esas desapariciones era porque los asesinaban a través de envenenamientos, ataques físicos y prácticas crueles e inhumanas a través de lo que se llamó el reino del terror. Pero hay un dato más que no podemos ignorar. En aquel momento existía una creencia muy racista por parte del gobierno que aseguraba que ningún miembro de una tribu nativa podría manejar sus propios recursos. Y por eso se le puso custodia a los recursos de los Osage y los manejaba un abogado que se hacía cargo de los bienes de más de 2.000 miembros que representaban a su tribu. Aun cuando los miembros de esa tribu no eran ciudadanos estadounidenses. Y sumado a los asesinatos, la pérdida del control de sus recursos, llegó además la Gran Depresión en 1930, que por supuesto también los impactó a ellos. Este caso fue resuelto años después por el FBI y lo interesante es que este se considera el primer caso de asesinato que investigó esta agencia estadounidense. Los demás detalles los encuentran en la película de Scorsese. Si esta información les resultó relevante y quieren conocer los hechos que han marcado la historia de la humanidad, los invito a suscribirse a mi canal de Instagram para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.